Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, profe. Buen día, profe. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Voy a tomar un screen de las presencias antes de empezar, ¿sí? A ver. Aquí. Aquí. Ahí está. Bueno. A ver. Bueno, vamos a hablar de los trastornos psicóticos. El día de hoy creo que ya fuimos hablando un poquitito de ellos en las semanas previas, ¿verdad? Pero hoy vamos a hacerlo también ya en la teoría. Nosotros nos dimos ya trastornos psicóticos con ustedes, gente. Que el otro grupo lo que estaba atrasado. Yo creo que ya... Con esto de los grupos que se fusionaron ya yo me perdí. Esperen un ratito. Aquí. Bueno, vamos a recordar un poquitito cuáles son las características del síndrome psicótico. El síndrome psicótico va a ser aquel que se reproduce dentro de los trastornos delirantes, o sea, aquellas características que yo veo en un paciente y digo que se trata de un trastorno delirante o no, ¿sí? O de un trastorno psicótico o no, ¿verdad? Entonces, la principal característica es que ese individuo va a interpretar, va a comprender o entender de forma errada lo que sucede a su alrededor, ¿sí? Entonces, quiere decir que cuando analiza la información recolectada, va a llegar a una conclusión que no va a tener que ver con la realidad. Por ejemplo, yo veo una cámara que está colocada en la esquina, en el aula de clase, ¿verdad? Después veo que en el pasillo de la facultad también hay otra cámara. Después veo que mi vecina del frente también puso una cámara. Entonces, yo recibo la información visual, el estímulo visual, agarro esa información, ¿verdad? Y ahí voy a interpretar, voy a quitar una conclusión. No importa, José, ya enseguida voy a volver a quitar otro screen de las presencias. Entonces, cuando nosotros vamos recibiendo la información de nuestro medio, ya sea información visual, sea información auditiva, sea información olfativa, ¿verdad? Juntamos esa información, procesamos esa información. Al procesar esa información, lo que hacemos es un reconocimiento. Este estímulo sensorial, yo ya lo conozco. ¿Alguna vez yo ya he visto una cámara o no? Cuando yo veo este tipo de objeto, ¿verdad? Si yo digo, ese objeto yo ya vi antes, ¿verdad? Yo sé que ese objeto, cómo se llama y sé para qué sirve. Porque me baso en qué cosa? Me baso en mis experiencias anteriores. Bueno, eso es lo que hacemos con toda la información que vamos recolectando día a día. Bueno, entonces... Este individuo que tiene un síndrome psicótico, que está con este trastorno, digamos, entonces lo que hace es al momento de procesar la información, lo hace de forma errada. Yo vi las cámaras. Como yo estaba en la facultad, yo estaba también frente a mi casa. ¿A qué conclusión voy a llegar? Las cámaras son para controlarme a mí, porque no puede ser que hay frente a mi casa, hay en el aula que yo doy clase, hay en la facultad que yo doy clase, entonces con certeza esa cámara es para controlarme a mí. Ese es un juicio de la realidad, una interpretación de la realidad que yo hice. Solo que está alterado porque las cámaras en realidad no están para controlarme a mí, sino que están para controlarle a todas las personas, ¿verdad? Pero es un pequeño ejemplo de cómo se va desarrollando una idea delirante.
una idea delirante se vuelve también lo más importante en la vida del individuo, ¿verdad? Entonces la conducta del individuo también va a ir en función a esa idea delirante. Entonces, yo hice una interpretación errada de la realidad, yo voy a pensar, el contenido de mi pensamiento también va a estar en función de esa idea delirante, ¿sí? Y por tanto yo me voy a comportar en relación con esa idea delirante. Entonces, yo interpreté que las cámaras son para controlarme a mí. Yo pienso que hay alguien que me quiere controlar. Yo estoy convencida de que fue Luis Felipe Farías el que puso todas esas cámaras ahí para controlarme a mí porque él piensa que yo soy la peor profesora y a la que él menos le quiere, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esa es una interpretación y un contenido de pensamiento que yo elaboré y que está distorsionado, ¿verdad? Que no tiene que ver con la realidad, espero. Bueno, entonces, ¿cómo yo voy a actuar? Voy a actuar en función a eso. Cuando doy clase, entonces yo me voy a poner... ¿Sí? Yo creo que esta clase ya fue dada. Sí, vamos a dar la última parte que es trastorno, vamos a dar delirium. Entonces estoy haciendo de vuelta una introducción. Entonces, yo voy a tratar de ocultarme y tal, en función a ese pensamiento. Y mi conducta entonces también va a estar en función. Nosotros habíamos dicho que esto podía deberse a cuadros puramente psicóticos que son los que estudiamos, ¿verdad? Ya estudiamos la esquizofrenia, estudiamos el trastorno psicótico breve, ya estudiamos también el trastorno delirante. Ahora bien, nosotros habíamos dicho también que se podía deber a otros trastornos mentales, ¿verdad? Como por ejemplo, ahora voy a necesitar otra diapositiva un ratito. Voy a mover esto, a otros trastornos mentales, como por ejemplo, ¿se acuerdan de la manía que nosotros ya habíamos estudiado, ¿verdad? Que también podía a veces tener síntomas psicóticos. Bueno, pero también habíamos dicho que estos síntomas, estas tres características de alteración del juicio de la realidad, alteración del contenido del pensamiento y por consiguiente alteración de la conducta, podía también deberse a alguna sustancia, ¿se acuerdan? Bueno, o alguna enfermedad médica, ¿verdad? Cuando hablábamos de enfermedad médica, había algunas que tenían como síntoma, digamos que dentro de su repertorio, de su presentación sintomática, luego tenían entonces estos síntomas psicóticos también, como pasaba con el caso del lupus, ¿verdad? Que dijimos que había una psicosis lúpica, ¿verdad? Pero también hay otros cuadros clínicos que eventualmente pueden desencadenar en la aparición de estos síntomas, ¿verdad? Y ahí es donde entramos a hablar del delirium. Por eso es importante que, vamos a ver otra vez aquí en nuestra otra clase anterior, que cuando nosotros hablamos de delirios o de ideas delirantes, no las confundamos con la palabra delirium, porque no es lo mismo, ¿sí? Cuando yo hablo de delirium, voy a estar hablando de esto que está aquí, ¿verdad? Un ratito. Entonces de síntomas psicóticos debidos ya sea a enfermedad médica o debido a que estén inducidos por alguna sustancia, ¿sí? Entonces son dos escenarios diferentes. En el delirium, que es lo que vamos a estudiar hoy, yo puedo tener ideas delirantes, ¿sí? Pero la idea delirante no es equivalente al delirium. El delirium es un síndrome. En el delirium no tengo solo idea delirante. Puedo tener idea delirante también, pero no solamente, ¿sí? Como vamos a ver enseguida. Entonces yo quiero que recuerden esa palabra y que la diferencien de la idea delirante. Bueno, ahora sí. Terminamos nuestra introducción y vamos a pasar a hablar del delirium. Fíjense cómo está escrita luego la palabra. Esta palabra se escribe igual en español y en portugués. Entonces, o sea, te van a utilizar igual esta misma palabra para designar a este síndrome. Se trate, ¿verdad? Si lo van a hacer aquí en Paraguay o en el Brasil, de igual manera significa lo mismo. Es la misma palabra.
esta palabra hace alusión no a un síntoma, sino a un conjunto de signos y síntomas. Entonces, pasemos a eso. El delirium es un cuadro que se va a caracterizar principalmente por alteración de la conciencia. O sea, no va a haber solamente las características del síndrome psicótico, no va a haber solamente alteración del juicio de la realidad, alteración del contenido del pensamiento y alteración conductual, sino que además va a haber alteración de la conciencia. Esa conciencia habitualmente se altera de forma fluctuante, ¿sí? Va a haber también un cambio de las funciones cognitivas del paciente. ¿Cuáles lo que son mis funciones cognitivas? Son la atención, la comprensión, la memoria. Esas van a ser mis funciones cognitivas. Esas también van a estar alteradas. Todo esto se va a producir o se va a desarrollar a lo largo de un breve periodo de tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que ayer el paciente estaba bien y hoy está mal. Eso no pasaba en la esquizofrenia. ¿Se acuerdan que la esquizofrenia se trataba de algo crónico? ¿Sí? En este caso es algo agudo. Esto no puede ser explicado por la preexistencia o desarrollo de una demencia ni de otro trastorno psicótico, en el caso de los que ya estudiamos, y en el caso de la demencia va a ser su principal diagnóstico diferencial, porque la demencia tiene los síntomas muy parecidos al delirium, solo que se va estableciendo de forma gradual. En cambio, en el delirium los síntomas aparecen de golpe. Si ayer estaba bien el paciente y hoy ya no lo está. Las características que tiene el delirio. Tiene entonces alteración de la conciencia, que es lo que habíamos mencionado, es de instalación aguda o subaguda, ayer estaba bien y ahora está mal, es fluctuante a lo largo del día, quiere decir que va a haber momentos en donde el paciente va a estar mejor y momentos en donde va a estar peor. Y lo más importante, que hay una alteración cerebral, directa o indirecta, funcional o estructural. Hay algo detrás, ¿sí? Hay una disfunción difusa. Ay, ¿qué le hice? Esperen un ratito, gente. Una disfunción difusa del tejido cerebral que puede ser reversible o no, dependiendo de la causa que esté detrás. Entonces, cuando ustedes escuchan hablar de delirium, quiere decir que hay algo que lo está causando, ¿sí? El delirium de por sí no es la enfermedad, sino que es la consecuencia de alguna otra alteración. Las manifestaciones van a variar de un paciente a otro, de un episodio a otro, dependiendo entonces del causal que esté detrás. ¿Qué es lo que vamos a ver en el individuo? ¿Qué es lo que vamos a ver en el paciente? Vamos a encontrarnos con una disminución del nivel de conciencia y de la atención, o sea, de las habilidades o capacidades cognitivas que habíamos mencionado. Alteración de la orientación y la memoria, que también son parte de estas habilidades cognitivas. Vamos a tener alteración del contenido del pensamiento, cosa que veíamos que era una de las características luego de los trastornos delirantes. Vamos a ver alteraciones sensoperceptivas, vamos a ver alucinaciones, sobre todo alucinaciones visuales. En la esquizofrenia veíamos principalmente alucinaciones auditivas. En este caso vamos a ver principalmente alucinaciones visuales. Puede haber alucinaciones auditivas, puede haber también, pero no son tan frecuentes como lo son las visuales. Vamos a tener alteración de la psicomotricidad también. Suele haber empeoramiento nocturno de los síntomas. Por eso es que decimos que es fluctuante, que el paciente va a haber momentos en donde está peor, sobre todo por las noches. Va a haber perturbación del sueño vigilia porque generalmente hay insomnio por las noches. Aquí tenemos los criterios diagnósticos, vemos que nos habla de alteración de la conciencia, que ya la hemos mencionado, con todas las funciones cognitivas relacionadas. Va a haber cambio en estas funciones, ¿verdad? Vamos a ver que la alteración se da en un corto periodo de tiempo, estaba bien ayer y ahora está mal, está cada vez más mal.
vamos a ver que vamos a poder demostrar a través de la historia, de las demás exploraciones físicas y laboratoriales en el paciente que hay otra patología detrás, algo que está causando los síntomas. Tenemos 3 tipos de delirium. Tenemos el delirium hiperactivo, el hipoactivo y el mixto. El hiperactivo se caracteriza, como su nombre lo dice, por inquietud psicomotora, por aumento de la actividad motora o motriz del paciente. Va a haber, por tanto, agitación, puede incluso hasta llegar a haber agresividad en el paciente y van a haber síntomas psicóticos en este caso. O sea, el paciente va a desarrollar una idea delirante que generalmente está acompañada de alucinaciones visuales y por lo tanto puede hasta llegar a ser agresivo, ¿verdad? Imagínense que el paciente piense que hay personas dentro de la habitación que lo quieren matar, por ejemplo. ¿Qué va a hacer? Se va a querer defender, ¿verdad? Y en ese contexto puede llegar a ser agresivo. ¿Qué es lo que suele pasar habitualmente? Que el paciente está internado. El paciente está internado y desarrolla, por ejemplo, el delirium durante la internación. Entonces ahí se va a ser agresivo con el personal de enfermería, con los médicos, porque él va a querer defenderse del peligro que él piensa que representamos. Luego está el delirium de tipo hipoactivo. Como su nombre lo dice, entonces el paciente va a estar con enlentecimiento motor, ¿verdad? No se va a mover, va a estar quietito, va a parecer apático, desganado. Y el tipo más común, que es el mixto, en donde hay una combinación de ambos. Se manifiesta, digamos, de forma hiperactiva por las noches y de forma hipoactiva durante el día. Ese, digamos, que es el escenario un poquito más común del tipo mixto. Bueno, ¿cuáles son los factores que van a estar relacionados con desarrollar el delirium? Vamos a tener factores precipitantes y factores predisponentes. Los factores predisponentes son aquellos que están en el propio sujeto, ¿verdad? Que digamos que son poco modificables. Uno de ellos es la edad avanzada. El delirium lo vemos más frecuentemente en los adultos mayores. No es que lo veamos solo en los adultos mayores. Podemos verlo en niños, podemos verlo en adultos jóvenes también, solo que es más frecuente en adultos mayores. Luego tenemos el deterioro cognitivo preexistente. Cuando hablo de deterioro cognitivo, generalmente me estoy refiriendo a una demencia, ¿sí? O puede ser algún deterioro cognitivo de naturaleza traumática también, o puede ser un deterioro cognitivo que esté relacionado con alguna otra dolencia o patología crónica. Luego tengo también la deprivación sensorial. ¿Qué quiere decir eso? Que mi paciente tiene disminuido o ausente algunos de sus sentidos. Por ejemplo, tiene problemas con la audición, tiene problemas con la visión, ¿sí? Entonces, con la olfacción, por ejemplo, también el hecho de que tenga de base alguna de estas disminuciones o ausencia en cuanto a sus sentidos va a hacer que sea más riesgoso que desarrolle, o que haya más riesgo o peligro que desarrolle delirium. No quiere decir que sí o sí va a desarrollar, ¿verdad? Entonces, un paciente con sordera tiene más riesgo de desarrollar delirium que otro que no la tiene, ¿está bien? Luego tenemos enfermedades crónicas graves, principalmente hepáticas o renales. El hecho de que el paciente tenga una enfermedad crónica potencialmente descompensable, entonces los hace más vulnerables a desarrollar delirium. O sea, es más probable que ese paciente desarrolle delirium en algún momento. Luego tenemos el deterioro funcional previo al ingreso. Pacientes que ingresan con deterioro funcional marcado, entonces tienen más riesgo de desarrollar delirium durante la internación. Las infecciones del sistema o enfermedades del sistema nervioso central están más relacionadas a la aparición de delirium que otros cuadros. Las alteraciones hidroelectrolíticas tan frecuentes en los adultos mayores, entonces están muy relacionadas con el desarrollo, nos hablan de un riesgo mucho mayor de desarrollar delirium. Una intervención quirúrgica reciente, un paciente al que ustedes lo operaron porque tenía
piedra, la famosa piedra en la vesícula que dicen los pacientes, tenía litiasis, ustedes lo operaron, ¿verdad? Lo sometieron a un procedimiento quirúrgico. Ese paciente entonces tiene riesgo de desarrollar delirium durante la internación. Ustedes le hicieron la cirugía, él salió súper bien, la cirugía salió bien, él salió bien de la sala de cirugía, estaba en sala común, ¿verdad? Preparándose para su alta, cumpliendo el periodo de internación postoperatoria, y durante ese periodo de internación postoperatoria empieza a estar desorientado, empieza a tener alucinaciones. Eso puede pasar. Mientras más añoso sea el paciente, más riesgo hay de que esto suceda. Luego tenemos trauma, pero en este caso no nos referimos a un trauma psicológico, nos referimos a un trauma físico, ¿verdad? Que pueden ser quemaduras. Mientras más extensas sean las quemaduras, más riesgo de desarrollar delirium hay. Puede ser la fractura de cadera, que es tan frecuente en los abuelitos, también entonces causa un riesgo aumentado de desarrollar delirium. Y el uso de algún tipo de sustancias, sea alcohol, los hipnóticos, los opiáceos y algunas otras medicaciones también que no están aquí, ¿verdad? Que pueden aumentar el riesgo de desarrollo de delirium. En el caso del alcohol, el delirium por alcohol tiene luego su nombre particular, que es delirium tremens. Bueno, estos factores que mencionamos tenían que ver directamente con el paciente. Luego tenemos factores precipitantes, que son los que gatillan la aparición del delirium. Estos son extrínsecos al paciente, o sea, no tienen que ver directamente con el paciente. Son multifactoriales. Pueden ser atribuidos a cualquier enfermedad o medicación, aunque no es raro no encontrar la causa que lo justifique. Eso quiere decir que a veces no encontramos el gatillo del delirium en nuestro paciente. Aquí tenemos un cuadrito que nos muestra cuáles son las situaciones clínicas más frecuentemente asociadas con delirium en el anciano, en el adulto mayor, en el abuelito, que es el que generalmente presenta con más frecuencia este caso, ¿verdad? Fíjense ustedes ahí en la parte de, a ver, ¿dónde está lo que les quería mostrar? Bueno, en algún lugar van a haber infecciones de las vías urinarias. Las infecciones de las vías urinarias junto con las alteraciones hidroelectrolíticas son las que más frecuentemente se asocian con delirium en el anciano, ¿sí? Generalmente el paciente ya empieza a desarrollar los síntomas de delirium en la casa y es traído al hospital por los síntomas de delirium, ¿verdad? Y nosotros después, buscando la causa del delirium, encontramos, por ejemplo, la infección de las vías urinarias. Ustedes saben que todos los procesos infecciosos se desarrollan así como que más camuflados en los adultos mayores. O sea, la expresión sintomática es menos florida en los abuelitos que en nosotros, entonces muchas veces pasa un poquito más desapercibido, ¿verdad? Hasta que el paciente desarrolla un delirium y ahí empezamos a buscar cuál es la causa del delirium y nos podemos encontrar con estos procesos infecciosos, ¿verdad? Lo más frecuente, infección de la vía urinaria. Luego tenemos fármacos y tóxicos que pueden causar delirium. Aquí ustedes ven que son muy numerosos, ¿verdad? Son de uso bastante frecuente. Le tenemos a las benzodiazepinas, las de vida media larga, como por ejemplo el clonazepam. Le tenemos también a los fármacos tricíclicos, que son antidepresivos. Le tenemos ¿cuál es otro donde está que es más frecuente? Algunos antibióticos también. Y a la levodopa y agonistas dopaminérgicos, que son antiparkinsonianos, algunos de ellos, que suelen estar también bastante relacionados con el desarrollo de delirium en el adulto mayor. Insisto mucho con lo del adulto mayor porque son más frecuentes, o sea, el delirium en sí es más frecuente en el adulto mayor, ¿sí? No es que solo se dé en él. Algo que no mencioné, que también es muy importante que tengan en cuenta, es que el dolor posquirúrgico también suele causar delirium, ¿sí? O sea, un dolor posquirúrgico que no lo estamos controlando bien
durante la hospitalización puede transformarse en delirium también, ¿sí? Aquí tenemos los factores relacionados con la hospitalización del paciente. Tenemos alteraciones sensoriales que ya las hemos mencionado, deprivación del sueño, un paciente que no está durmiendo, por ejemplo, durante la hospitalización, tiene más riesgo de desarrollar delirium. El hecho de que el entorno en el cual está le sea no familiar, ¿verdad? Le sea desconocido, también cambiarle mucho de habitación, que tenga habitaciones en donde no puede ver por la ventana que es de día o que es de noche, también lo desorienta mucho al paciente y hace que sea más riesgoso que desarrolle delirium. Por eso es que vemos más delirium en las salas de terapia intensiva, ¿verdad? Porque el paciente está más desorientado. También vemos lo del dolor no controlado que ya hemos mencionado. O sea, después tienen inmovilización, vías venosas, sondas, etc. Mientras más complejizado esté el paciente, entonces más riesgo hay de desarrollar delirium también. Diagnóstico diferencial. Vemos justamente a la esquizofrenia por los síntomas psicóticos que vemos en el delirium, ¿sí? ¿Cómo vamos a diferenciarla? Porque en la esquizofrenia vamos a estar ante un cuadro crónico, ¿verdad? Un cuadro que empezó hace mucho, un cuadro que tiene antecedentes, ¿verdad? En cambio, en el delirium esto pasa de forma brusca. El trastorno disociativo. El trastorno disociativo tiene que ver con un trauma en donde el paciente se desprende de la información de ese trauma. Eso vamos a darlo más adelante. Después le tenemos a las demencias. ¿Sí? Al Alzheimer, por ejemplo. También tiene alteraciones cognitivas, también puede tener alteraciones conductuales, también puede tener síntomas psicóticos, pero no pasa de la noche a la mañana, ¿verdad? Se va estableciendo de forma paulatina a través del tiempo. El paciente con demencia puede tener delirium, ¿sí? Pero los síntomas de la demencia se van a ir estableciendo de a poquito. No va a ser, si ese paciente con demencia, un abuelito con Alzheimer, de repente se pone mucho peor, probablemente tenga también delirium ahora, ¿sí? Luego tenemos las afasias también, en el contexto de una demencia, por ejemplo. La manía, tenemos que diferenciarla, ¿verdad? Que el paciente bipolar que está maníaco, diferenciarlo de lo que es el delirium. Y la depresión también, la depresión en el caso del delirium hipoactivo, donde el paciente no se mueve, no reacciona. ¿Qué abordaje terapéutico vamos a hacer? ¿Qué vamos a darle al paciente? ¿Cómo vamos a resolver el delirium? El tratamiento del delirium va a empezar con hacer el diagnóstico de qué es lo que lo está causando. Dijimos que siempre hay algo detrás, ¿verdad? Puede ser una deshidratación, puede ser el dolor no controlado, puede ser la fiebre, ¿verdad? Hay algo que está detrás que tenemos que tratar. Entonces, paso número 1, buscar el diagnóstico que está detrás de nuestro delirio. Paso número 2, va a ser corregir ese cuadro clínico. Paso número 3, tratar los síntomas de delirium, ¿verdad? O sea, tratar las alucinaciones, la agitación psicomotriz que está teniendo ahora, por ejemplo, pero yo tengo que estar tratando el cuadro de fondo porque de lo contrario no va a mejorar mi paciente. O sea, con un antipsicótico no va a mejorar si lo que está detrás es una deshidratación, por ejemplo, o una infección de vías urinarias. Tengo que darle el antipsicótico para controlarlo ahora, pero además tengo que estar tratando esa infección de vías urinarias de fondo. De lo contrario, el paciente no va a mejorar. Hay algunas intervenciones básicas que tenemos que poner en práctica para minimizar el riesgo, por ejemplo, evitar la restricción física, estimular la movilidad del paciente, evitar la cateterización innecesaria, todo esto en caso de hospitalización de nuestro paciente, ¿verdad? Favorecer todo lo que tenga que ver con favorecer la orientación temporoespacial del paciente también, ¿verdad? Entonces son puntos a tener en cuenta durante la hospitalización del paciente. Ahora, con respecto al tratamiento del delirium, de los síntomas del delirium, vamos a manejarlo con el uso de antipsicóticos. Antipsicóticos con dosis relativamente bajas. Las opciones que tenemos son aloperidol, risperidona, olanzapina, quetiapina. ¿Cuál vamos a escoger? Va a depender de la combinación de síntomas que tiene el delirium en nuestro paciente.
un paciente diabético que está con alucinaciones y con agitación, voy a escoger el haloperidol, porque no tiene efectos sobre lo que tiene que ver con los factores metabólicos, ¿verdad? Si mi paciente con delirium no consigue dormir de noche, o no consigue dormir, está muy agitado, voy a escoger algo más sedativo, como la olanzapina y la quetiapina, por ejemplo. Entonces, el antipsicótico lo voy a escoger en función a los síntomas de mi paciente. Estas son las opciones que más se utilizan, ¿sí? Benzodiazepinas, eso no lo dijimos, pero benzodiazepinas no voy a usar para el manejo del delirium. O sea, tengo un abuelito que está con delirium, está agitado, está con alucinaciones, ¿le voy a dar clonazepam? No, no le voy a dar clonazepam, ¿sí? Puedo empeorar la condición de mi paciente. Entonces voy a escoger un antipsicótico, dosis relativamente bajas. Bueno, las demencias no las vamos a hablar el día de hoy. Entonces, ¿qué tengo que recordar del delirium? Que el delirium cursa también con síntomas psicóticos, por lo tanto es un cuadro delirante también, pero que tiene una base orgánica. Hay alguna patología que lo está causando. Al momento de tratarlo, entonces lo principal es identificar cuál es esa patología. Iniciar el tratamiento de esa patología que está causando mi delirium y tratar los síntomas del delirium, ¿sí? Ahora les escucho si tienen alguna pregunta mientras yo voy a buscar un caso clínico para proyectar. A ver. Casos clínicos. No, este no es. Psico. Acá está. Bueno, aquí vamos a proyectar este. Bueno. A ver a quién le vamos a pedir que nos lea. Amanda, ¿estás allí? Amanda, ¿podrías leernos, por favor, este caso clínico que está aquí? Sí. El señor Miguel tiene 68 años, es viudo desde hace 5 años, mecánico del regimiento de infantería jubilado hace casi 2 décadas, pero que sería haciendo trabajitos. Eventualmente, pero cada vez menos, ya que foi diagnosticado de Parkinson pouco depois do falecimento de sua esposa. Recebe levodopa mais carbidopa, enalapril e metformina diariamente. Em las últimas semanas se ha autoincrementado su antiparkinsoniano, pois seus temblores aumentaram. Passa gran parte de la noche despierto e deambulando por la casa. Não se mostra agressivo, solo inquieto. Disse coisas sem sentido, como, por exemplo, há militares escondidos em la casa e que em qualquer momento vendrão a arrestarlo. Bueno, esta, por ejemplo, podría ser la presentación de un delirium. Se trata de un adulto mayor, ¿verdad? No es tan viejo tampoco el señor Miguel todavía, pero en el caso de él, ¿qué es lo que vemos? Vemos que él era funcional a pesar de que él padece de Parkinson, ¿verdad? Aparentemente Parkinson, diabetes e hipertensión, ¿verdad? A juzgar por los medicamentos que está tomando.
Dice aquí que él pasa gran parte de la noche despierto y deambulando por la casa. No está agresivo. Dice cosas sin sentido, como por ejemplo que hay gente escondida en la casa. ¿Qué más ustedes le preguntarían a este señor? ¿Qué es lo más importante que no dice aquí? A ver, María Eduarda. ¿Qué tiempo hace de los síntomas? Si es que hace, por ejemplo, a ver, si es que hace 3 meses, vamos a pensar en un trastorno delirante. ¿Se acuerdan que vimos la vez pasada el trastorno delirante? Donde había una o más ideas delirantes. Entonces tenemos que preguntarle cuándo empezaron los síntomas. Para que sea un delirium, los síntomas tienen que haber empezado hace poquito. Nos tienen que decir hace, no sé, hace 24, 48 horas que empezaron los síntomas. ¿Sí? En el caso de este señor, ¿cuál les parece a ustedes? A ver, vamos a preguntarle a otra persona. A ver, Víctor Domínguez. Víctor, ¿cuál te parece que puede ser la causa? Le preguntamos ya hace cuánto tiempo que está así. Nos dijo que desde hace menos de 48 horas que el paciente está con esta idea delirante. ¿Cuál puede ser la causa de los síntomas que él tiene? De 48 horas, profe, ¿verdad? Más o menos 48 horas. Estamos pensando en un delirium. Pero acordate que el delirium tenía muchas causas detrás. ¿Cuál te parece que puede ser? Por medicamentos o alguna droga. Exactamente. Ahí vamos a quedarnos con lo que dijo el compañero. En el caso de este paciente, una de las posibilidades más importantes a tener en cuenta es que sea medicamentoso. Porque dice aquí, en las últimas semanas se ha autoincrementado su antiparkinsoniano, que es la levodopa con carbidopa, ¿sí? Este fármaco puede causar la aparición de delirium, lo tenemos luego en nuestra lista de fármacos probables, ¿sí? Entonces, así es como se puede, vamos a buscar otro caso donde nos hable de... Aquí tenemos otro caso. ¿Quién nos va a leer este? ¿Algún voluntario o voluntaria? O si no, voy a elegir yo. Puede ser yo, profe. Por favor, te escuchamos. Nia Carmen es una abuelita de 85 años de edad conocida en el servicio. Forma parte del club de pacientes amigos con diabetes y el día de hoy es traída por sus familiares debido a que desde hace 24 horas aproximadamente está con una columna inusual, por momentos incluso agresiva. Refieren que dice incoherencias y esta está temerosa pues nos reconoce y llama a los gritos su esposo, quien falleció hace 2 años. Pero ahora ella refiere que está encerrado en alguna de las habitaciones de la casa y que sus hijos son un bando de secuestradores. Nossa, por la noche se puso peor, mucho peor, segundo los familiares, quienes afirmaban que la paciente no durmió nada y estuvo caminando por la noche. Ao examinarla, constatamos dolor en las fosas ilíacas que se torna intenso al miccionar. Niega um quadro similar anterior. Ao exame físico se constata fiebre, hipertensión arterial y confusión. Con esa última parte que nos leyó el compañero ya pensamos en algo, pero si esa última parte no estuviera, solamente fuera hasta la parte que estuvo caminando toda la noche, ¿qué más le preguntarían al familiar? ¿Alguien quiere hacer alguna sugerencia? Todavía no le hicimos el examen físico. No sabemos que tiene dolor ni nada. Nos quedamos con los síntomas iniciales. ¿Qué más le preguntaríamos? También le tendríamos que medir eso, José, pero así en cuanto al antecedente del paciente, ¿qué más le podíamos preguntar? Fíjense que ella no le está reconociendo a sus familiares. ¿Qué les gustaría saber con respecto a esto? Es importante. Desde hace cuánto, ¿verdad? Sí,
¿Desde hace cuánto que no les reconoce? Porque si se tratara de una demencia, ella ya tendría que tener antecedentes de que se está olvidando las cosas, de que de repente no le reconoce a alguno de los familiares y tal, ¿verdad? Porque puede ser que se trate de una demencia que ahora tiene un delirium también. Acuérdense que las dos cosas pueden pasar, ¿sí? En este caso no nos cuenta eso. Podemos o bien preguntarle a los familiares o quizás no nos cuenta porque es todo está pasando ahora nomás. Es importante siempre diferenciar el delirium de la demencia, ¿sí? Porque en un caso tenemos algo crónico y en otro caso, en el caso del delirium, el paciente que se cura de delirium se cura por completo. Vuelve a estar exactamente como estaba antes, si no es que quedan secuelas ni nada, ¿sí? Dependiendo de cuál es el cuadro que está detrás. En el caso de esta paciente, nosotros por los datos que están al final, nos imaginamos que lo que ella tiene es una infección de las vías urinarias, ¿verdad? Que es uno de los escenarios más comunes con los cuales nos vamos a encontrar. Y al compañero le dio risa de que la paciente no le reconocía a sus familiares y que pensaba que la estaban secuestrando. Aunque ustedes no crean, estas cosas sí pasan. Los familiares vienen muy preocupados y muy asustados porque a veces el paciente quiere agarrar cuchillos para defenderse. Imagínense si ustedes están en su casa, no le reconocen a quien está con ustedes y sienten que esa persona les puede hacer daño, se van a querer defender, ¿verdad? Y en este contexto pueden pasar cosas graves, ¿sí? Bueno, vamos a ver si tenemos otro caso que sea sobre delirium. Bueno, este no, este ya es una demencia. Bueno. No, este es un trastorno bipolar. Este, sin embargo, es una depresión. Bueno, entonces, como ustedes pudieron ver, es importante que preguntemos cosas cuando estamos evaluándole al paciente, porque a veces la información que nos dan nomás no basta, ¿verdad? Entonces tenemos que ser curiosos. Mientras más curiosos somos, más herramientas vamos a tener para hacer nuestro diagnóstico, ¿sí? En el caso del delirium, lo más importante es hace cuánto tiempo que está así, hace cuánto tiempo que están los síntomas y también los antecedentes del paciente. Y muy importante, como se pudieron dar cuenta, en el caso del señor, es muy importante preguntarle qué medicación está tomando y si aumentó o disminuyó la dosis recientemente, porque puede ser causa de los fármacos también, ¿sí? Bueno, con esto entonces concluimos nuestra clase del día de hoy, concluimos nuestro tema de trastornos delirantes también, ¿verdad? Ya vimos que tenemos algunos que son crónicos, otros que son agudos y otros que son transitorios, como en el caso del delirium. Lo que no quiero que se olviden del delirium es principal diagnóstico diferencial, las demencias, y lo más importante, encontrar qué está causando el delirium y tratar esa causa de delirium que está detrás. Porque con antipsicóticos nomás no se va a resolver el problema, ¿sí? Y es más, clínicamente hablando, mi paciente va a empeorar si está con una infección y yo no le estoy tratando, ¿sí? Bueno. Está, chicos, entonces no sé si alguien quiere preguntar algo, quiere hacer algún comentario hasta aquí. Bueno. ¿Qué me dijo el doctor William? Que no me acuerdo, algo sobre que no iban a tener entregas, una cosa así, pero no me acuerdo muy bien, después les aviso. Que tengan un muy buen resto de jornada.